ha llegado la hora. Todos esperamos la hora específica de algo. Cuando estamos de novio, queremos casarnos y pasamos el sacrificio, el esfuerzo, reunir dinero, la aprobación de los padres, del medio social, un proceso largo. Al final, cuando llega la hora, nos casamos. Otros esperan el momento de dar a luz, el proceso de 9 meses con dolor, algunos se enferman, otros van a los hospitales y van a un proceso difícil de espera hasta que llegue el momento y llega la hora, y ese es el momento de alegría, de regocijo. Y hay muchas personas que esperan la hora, de una manera o de otra. En el caso del texto de hoy, se da testimonio de que ha llegado la hora de Cristo, pero paradójicamente, la hora de Cristo no es ese momento donde todo se ve con alegría, con sonrisa y con grandes fiestas como el mensaje de la semana pasada. Veremos cómo por el texto de hoy la hora de Cristo comienza de una manera muy diferente a como otros esperan recibir a Jesús como lo recibieron en el mensaje de la semana pasada. Cristo tendrá que sufrir. Y esta es la hora de Cristo. Y le invito a buscar en la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a estar tratando el tema de hoy desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Este texto pudiera estar ligado al texto de la semana pasada, pero preferí compartirlo exclusivamente y separado del otro. Juan 12, del 20 al 26. Dice la palabra del Señor. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Oremos al Señor. Padre, somos tan pecadores y tan incapaces que sin el toque de tu espíritu no podemos entender tu palabra, ni podemos aplicarla, ni tan siquiera la palabra más sencilla de ella para nuestra salvación sería imposible si tu espíritu no obra en medio nuestro y a través de estas palabras. Te rogamos, Padre, en medio de nuestra profunda incapacidad humana, que obres en los corazones de cada uno de nosotros, que nos hables con poder, que nos hables con autoridad, Señor, que nos lleves a Cristo y que rompas en nosotros todo pecado que esté interfiriendo nuestra comunión con Cristo. En el nombre de Jesús, háblanos, Padre. Anhelamos escucharte. Amén. Amén. Aleluya. Si fuéramos a resumir el mensaje de hoy, lo resumiríamos en esta frase. Cuando de seguir al Hijo se trata, muchos vendrán a Él y en la gloria de su muerte ellos vivirán abnegados a este mundo, aborreciendo sus propias vidas, pero terminarán siendo honrados por Dios. Ese es el resumen del texto que les acabo de leer. Y hoy vamos a estructurar el texto en 3 puntos principales. El primer punto lo vamos a encontrar desde el versículo 20 hasta el versículo 22, con la intención de unos griegos en ver a Jesús. La segunda división la vamos a ver desde el versículo 23 hasta el versículo 24, con la afirmación de Jesús de ser glorificado por medio de su muerte. Y después vamos a ver desde el versículo 25 hasta el versículo 26, la tercera verdad del texto, que es la negación, pero también la honra de quienes vienen a Jesús. Así vamos a estar desarrollando el texto. La primera verdad es que unos griegos vienen a Jesús. El texto dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús.
Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y aquí hay una conversación muy interesante, porque estos griegos eran gentiles. Si usted recuerda, los que no eran judíos eran considerados como gentiles. Ahora, hay un grupo de gentiles, de hombres no judíos, que eran griegos y están a la luz de la fiesta de la Pascua, a la luz de esta presentación de Jesús. Estos griegos tienen una característica muy importante y es que eran considerados como prosélitos o como temerosos de Dios. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios y quiénes eran los prosélitos? Los temerosos de Dios eran gentiles que venían a Jerusalén, compartían lo que los judíos compartían, conocían la ley, conocían sus fiestas, pero no eran miembros oficiales del grupo de los judíos. O sea, no se circuncidaban y cuando habían situaciones de la ley que tenían que aplicar, no se rendían totalmente a la ley. Pero los prosélitos eran también gentiles que, a diferencia de los anteriores, eran miembros de la congregación. Eran gentiles miembros de la congregación de los judíos, porque estos sí se circuncidaban, estos practicaban la ley como un judío más y vivían los rituales judíos. En esencia, unos eran como si fuera la visita que viene a la iglesia, que no está comprometida aún, que no tiene todavía un pacto de membresía, y los otros son como esos miembros oficiales de la congregación. Lo que sí tiene de distintivo es que no eran judíos. Esto es algo raro para el momento, porque unos hombres que no son judíos, que están en esta celebración donde todos están alabando al rey prometido y entendiendo las promesas, estos hombres están en medio de los judíos, haciendo lo mismo que los judíos. Y en este caso, el texto da un dato importante y es que dice que ellos venían a adorar. Ellos subieron a adorar. Era la misma adoración que daba un judío al Señor. Ellos entendían que adorar lo que significa es postrarse. Eso es lo que significa esa palabra, postrarse, hacer reverencia, suplicar. Ellos venían a hacer lo que todos los judíos venían. Y por la escritura vemos también que la manera en la que está escrito es que era algo habitual que hacían ellos. Quiere decir que ellos no venían por primera vez a adorar. Ellos ya tenían un hábito, era algo sistemático de lo que hacían estos griegos. Y lo otro que veo interesante es que, ¿cuál es la cultura de estos hombres? Una cultura pagana, una cultura politeísta, una cultura llevada a la sabiduría lejos del Dios verdadero o del Dios monoteísta. Y estos griegos dan énfasis o dan la sensación de que eran hombres que habían dejado su vida pasada, que habían dejado su cultura pasada y que estaban comprometidos o al menos muy interesados en la cultura judía o en lo que estaba haciendo esta congregación de Israel esta semana. Entonces estos griegos tenían algo diferente a lo que otros gentiles tienen, porque eran hombres que conocían la ley, eran hombres que en algún sentido estaban muy vinculados con la adoración judía, pero les faltaba lo más importante. Ya ellos tenían su corazón preparado ante la ley, ya ellos sabían lo que la ley decía del pecado, pero les faltaba lo más importante. Y por el texto estamos viendo ese destello de luz de que vienen buscando lo más importante. Ellos vienen donde está Felipe, uno de los discípulos de Jesús. ¿Y qué es lo que le están preguntando ellos a Felipe? ¿Qué es lo que quieren buscar ellos? ¿A quién están buscando? A Jesús. Hombres conocedores de la ley, hombres conocedores de la cultura judía, que vienen a adorar, que son para cosmos gentiles, vienen buscando a Jesús. Y hay una conexión muy estrecha entre estos griegos y el nombre de Felipe y el nombre de Andrés, que son los que cita el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque Felipe y Andrés son nombres griegos. Y esto tenía una alta conexión cultural con lo que los griegos estaban buscando. De hecho, Felipe dice que es de Galilea y Galilea era un lugar helenizado, o sea, los griegos, la influencia griega era tan fuerte que el idioma predominante o el idioma que ellos sí debían conocer casi a la perfección era el griego. Entonces estamos viendo conexiones culturales, pero también por parte de estos griegos un respeto y una reverencia, porque es curioso que le dicen a Felipe Señor. En este caso no está diciendo que es el Señor como nosotros nos referimos a Jesús,
porque es un título de respeto en este caso. Pero le está diciendo Señor y vienen con reverencia, rogando. Entonces son hombres que entienden el sentido de la reverencia, del respeto, el sentido de lo que es la adoración, el sentido de lo que es la quietud y lo que es la admiración ante algo muy valioso. Estos no son personas curiosas que vienen buscando a poderosos para hacerse un selfie y salir en las redes sociales como muchos hacemos hoy, que queremos salir con el hombre más famoso y poner rápido esa publicación para que todo el mundo diga, oye, el hombre estaba al lado de alguien importante. No, ellos no estaban buscando eso, hermano. Ellos no estaban buscando eso. Ellos tenían otras motivaciones. Ellos, siendo griegos, se suman a la congregación de los judíos. Están ahí en la entrada triunfal y posiblemente hayan sido parte de los que gritaron o de los que vieron y admiraron la grandeza del hijo que viene presentado como rey. Eran griegos que conocían la ley y quizás entendieron lo que decían las profecías sobre Jesús. No sabemos y no podemos definir todo lo que pasaba en el pensamiento de estos hombres, pero sí podemos decir que el simple hecho de que aparezcan unos griegos en medio de la congregación judía es una alerta y es una luz que nos está dando la Escritura sobre la plenitud de los gentiles que deberían venir a Cristo. Hay una importancia teológica muy grande en el texto de hoy, porque en este texto se está dando la apertura, se está mostrando cómo los gentiles vienen a Cristo y cómo el pueblo de Dios es conformado no solamente por judíos, sino también por gentiles. La base de la inclusión de los gentiles está desde las palabras que Dios le da a Abraham en el pacto que hace con Abraham y le promete en Génesis capítulo 12, verso 3. Dios le dice a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y después en el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 18, Dios le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿quién es la simiente según el libro de Gálatas? Es Cristo. Entonces, por medio de Cristo, todas las familias de la tierra, por Abraham, por la promesa que Dios le hace a Abraham, serán salvos. ¿Y quiénes son esas familias de la tierra, más allá de los judíos? Estos hombres que están viniendo ahora. Este es el plan de Dios. El plan de Dios de salvar a las naciones por medio de Cristo. El mismo Isaías dijo que Jesús será luz a las naciones. Los salmos llaman a las naciones a proclamar al Mesías, a proclamar al Rey. Jonás va y predica a Nínive, a una nación, a una ciudad pagana, porque Dios tenía un pueblo escogido ahí en ese lugar para salvar. ¿Cuántos hombres en la Biblia fueron de otras naciones y se convirtieron como Rahab o quizás Ruth? En fin, hermano, aunque no veíamos la plenitud de los gentiles en medio del pueblo de Dios, sí vemos la intención de Dios en querer salvar a los gentiles, de los cuales usted y yo somos parte. Pero si eso no nos basta, yo le invito a buscar en la palabra del Señor, en Efesios capítulo 2, cómo Dios ratifica por medio del apóstol Pablo esta verdad. Y Efesios capítulo 2. Versos desde el 11 al 22, dice la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, o la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la aparente media de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades. Y sigue hablando el texto, y creo que sería útil estudiar este texto, porque este texto está ratificando y enmarcando de que hay un solo pueblo de Dios, que está compuesto por judíos y gentiles. Y en el contexto este en el que está Jesús, eso es algo raro para muchas personas. Es algo raro. De hecho, a veces vamos a Juan y estamos leyendo de tal manera amó Dios al mundo. Y yo creo que lo que tenemos que tener de base para poder entender la palabra mundo, la palabra todos, que muchas veces aparece, es esto, de saber de que Dios no solamente quiere salvar a los judíos, sino también a los gentiles, que están incluidos como parte de ese mundo que Dios va a salvar, hermano. Esa es la tesis del libro de Hechos. Cuando vamos al libro de Hechos, ¿cuál es la tesis? Seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque Dios pretende y lo desarrolla en las visitas de los apóstoles y en los viajes de Pablo, lo va desarrollando en los derramamientos del Espíritu en los diferentes lugares y lo va desarrollando y lo va desarrollando y lo va ampliando y lo va ampliando, porque Dios quiere salvar al mundo. Y aquí lo está demostrando a estos judíos. Pero ¿qué faltaba? ¿Qué faltaba verse para que la plenitud de los gentiles, para que la llave se abriera y entrara esa gran plenitud de los gentiles? Que se cumpliera la hora de Cristo. Y esta es la segunda verdad que vamos a ver en el texto. Jesús anuncia su glorificación. Jesús dice en el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué es la hora de la glorificación? ¿Ustedes recuerdan en la boda de Caná de Galilea? Cuando él dice, no ha llegado mi hora. Después vemos en el capítulo 7, verso 30, donde dice que cuando lo procuraban matarle, ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Después en el capítulo 8, verso 20, dice que estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Pero ahora Jesús está diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Entonces, ¿qué es la hora? ¿Qué es la hora de la glorificación? Sino la hora donde comenzará la agonía del Hijo, donde comenzará el sufrimiento del Hijo, ese sufrimiento intenso del Hijo que tendrá que enfrentar por amor a los suyos. Y quiero puntualizar, la hora no se concentra solamente en el sufrimiento, porque también la resurrección, la ascensión y la coronación es parte de la hora de la glorificación. Pero esta hora comienza y a la que Jesús está citando en este momento es a esa hora, la hora del sufrimiento del Hijo. Entonces, a partir de este verso 23 en el Evangelio de Juan, Juan 12, 23, veremos un quiebre y veremos cómo a partir de este momento la agonía del Hijo se va a ver con mayor exhibición. Y veremos cómo a partir de este momento nuestras lágrimas, si leemos la Escritura, van a salir de nuestros ojos. Porque el Hijo tendrá que padecer y sufrir intensamente por usted, si es un hijo de Dios. Y Jesús usa una figura. Esta figura del lenguaje. En el versículo 24 dice, de cierto os digo, verdaderamente, yo les garantizo, yo les aseguro, esto es un juramento, esto es algo de que va a ser y tiene que ser así obligatoriamente. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En esta descripción del proceso de la siembra, vemos dos cosas importantes. La primera es el terreno donde está echada la semilla. Es una tierra fértil. Es una tierra que no es estéril. Y lo segundo es el producto que se siembra para que salga la planta. Es una semilla, pero es una semilla muerta. Entonces hay una tierra fértil y una semilla muerta, que se está usando como una figura del lenguaje para que nosotros entendamos quién es la tierra y quién es la semilla. Porque si vemos la tierra como esa tierra fértil, esa tierra sería la humillación, la muerte, la sepultura, la obra de Cristo en esa cruz y en ese sufrimiento que tendría que pasar. Y si vemos la semilla, vemos a Cristo mismo como la semilla. Entonces, vemos ese momento donde la semilla tiene que morir
para que el Hijo de Dios sea glorificado. Una semilla que será plantada en medio del sufrimiento, en medio del dolor y en medio de la angustia. Cristo será glorificado. Y ahí veremos una inmensa cosecha de frutos a la vista de todos. Muchos nacerán de esa siembra. Una semilla. Esta será la vida de muchos, hermanos. Este será el premio de muchos pecadores en favor de una semilla. Uno muere por muchos. Uno muere por todos. Y cuando me refiero a todos, son los que Él pensó de la eternidad. Uno muere por muchos. Y eso lo dijo Romanos capítulo 5, cuando está haciendo la comparación entre el primer Adán y el segundo Adán. El efecto de la muerte de uno por muchos, en favor de muchos. Una sola muerte da infinidad de vidas. Qué glorioso que el sacrificio de uno valga para tantos. ¿Usted se imagina que fuera un sacrificio media, incompleto? Y lo que me gusta también es que esta muerte será una seguridad inquebrantable de que muchos vendrán a Él, porque no es una semilla estéril. Es una semilla que da vida y que hay seguridad, que por aquellos por los que esa semilla será plantada, esos crecerán, esos nacerán, crecerán y darán fruto. Hay garantía porque es una semilla que no es estéril, hermano. Y lo otro que veo con esta semilla es que la semilla tiene una naturaleza. ¿Y qué se sobreentiende? Que lo que se planta en una naturaleza, en un tipo, en una especie, lo que va a dar es la misma especie. Entonces, si esta es una semilla santa, sacrificada, una semilla purificada, justa, ¿cómo serán sus frutos? Entonces, si viéramos estas verdades y las lleváramos a la vida práctica, nos diéramos cuenta de que Cristo tenía que morir por mucha gente. Pero al mismo tiempo, hay una seguridad total en que su muerte dará resultados. Pero al mismo tiempo, podemos deducir de que la gente por la que Cristo morirá serán como Él. De modo que el pecado y la santidad son oponentes. De modo que por aquellos por los que el Hijo morirá, tendrán que ser como Él. Y entonces vamos a una tercera verdad del texto. ¿Y por qué hice énfasis en esto? Porque ahora veremos la abnegación que Jesús demanda de sus discípulos. Pero al mismo tiempo veremos después la honra que el Padre le da a aquellos que se abnegaron por el Hijo. El versículo 25 dice, Jesús dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Bueno, le tengo una buena noticia y una mala noticia. Le voy a dar la mala primero, porque si damos la mala después nos deprimimos. Pero les voy a dar la mala noticia primero. ¿Saben cuál es la mala noticia? Que hay personas que se perderán. ¿Y saben por qué se perderán? Porque amarán su vida más que a Cristo. Y la mala noticia puede ser que entre nosotros hay algunos de ellos. Aquellos que aman su vida más que a Cristo se perderán. Sproul comenta sobre este texto y dice que son aquellos que son absorbidos por la autoprotección y los intereses de la vida en la tierra quienes encuentran esa ruina. Esto no significa ser una persona despreocupada. Esto no significa ser alguien que se descuida de sus labores y sus responsabilidades. Que se descuida y que vive despeinado, sin pintarse, sin arreglarse, sin verse presentable ante los hombres. No significa esto. Pero sí significa que aquellos que cambian lo celestial por lo terrenal terminarán condenados. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo, hermano? Este es un llamado a la abnegación. Y en este sentido estamos atacando el corazón pecador para que despertemos de nuestra condición y nos veamos tal como somos y salgamos de nuestra condición, hermano.
ante el llamado de Cristo. Porque estas personas preferirán amoldarse a la sociedad, preferirán afanarse en esta vida antes que seguir a Cristo, antes que seguir los estándares de Cristo cuando viene el conflicto y tienen que tomar una decisión. ¿Qué dice Cristo y qué dice mi sociedad? Esta es la moda, esto es lo que se usa, esto es lo que todo el mundo hace. Y si Cristo dice lo contrario, todo el mundo cree esto. Y si Cristo dice lo contrario, hermano, estos se van a amar a sí mismos y estos van a seguir esta corriente. Estos van a preferir, en caso de conflictos éticos, en caso de conflictos morales, seguir estas costumbres. Cristo no es su Señor. ¿Y saben por qué Cristo no es su Señor? Porque ellos son señores de sí mismos. Cristo no es el que gobierna sus corazones. No, ellos se gobiernan a sí mismos, creen que se gobiernan, porque son esclavos del pecado. Pero sus pasiones los dominan. Y cuando tienen que dejar el pecado, no lo pueden dejar. ¿Saben por qué? Porque no tienen la autoridad de Cristo en su alma. No tienen el Espíritu de Cristo en su alma. Y no tienen la fuerza para poder dejar el pecado. Y si luchan, en algún caso, luchan tan poco. Tienen una mente incrédula. ¿Y saben por qué tienen una mente incrédula? Porque su mente está puesta en esta tierra. Porque lo único que le importa es lo que hay en esta tierra. Como dice un dicho en Cuba, tripa, trapo y tarreco. ¿Lo conocen? Los cubanos. Tripa, trapo y tarreco. ¿Por qué? Porque lo único que están pensando es en la comida, en la ropa y en las cosas y en los bienes. Pero ¿dónde está la vida espiritual de esta gente? No tienen, hermano. No tienen, porque incluso vienen a la iglesia y lo que vienen buscando es qué cosa. Lo que me pueden dar o lo que puedo resolver. Es tan serio esto como que serán avergonzados. El fin esperado no es diferente a su presente, hermano. Porque si en la tierra no buscamos a Cristo, no lo vamos a encontrar después. Y esto es un llamado tan urgente a aquellas personas que pueden estar tambaleando en su fe y que pueden estar sentados en una iglesia y tener la mente en otro lugar y no estén buscando en su propia alma y en su propia conciencia la necesidad de un Salvador. Pero hay una buena noticia. No todo es malas noticias. Lo que me gusta del Evangelio es que el Evangelio nos lleva contra la tabla. Y ahí cuando ya tú estás, que tú dices, ya, me voy. Ahí te dice, ahora viene la solución a tu vida. Y lo bueno que tiene este texto es que Jesús te dice, el que ama su vida la perderá. De seguro la va a perder. No hay otra opción. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Amados hermanos, la buena noticia es que hay otras personas en medio nuestro que guardarán sus vidas para vida eterna, porque se aborrecerán a sí mismos. Se aborrecerán a sí mismos. Lo que significa aborrerse a sí mismo es detestarse, es descuidarse, es desatenderse. Esto es una hipérbole hebrea. Los hebreos hablaban de esta manera, llevaban las cosas a un extremo para que nosotros despertemos. Lo que está queriendo decir es que nos opongamos a nuestros gustos, a nuestros deseos carnales, que nos demos cuenta cuánto daño nos hace el pecado en nosotros, hermanos. Son esta gente que luchan con su pecado constantemente, que están viendo las miserias de su alma y las ven ahí en la palabra cuando les habla. O cuando viene un hermano y te dice, estás mal, esto está equivocado. Esto no es un desprecio esporádico, porque por la palabra como está escrito lo que significa es la constancia de despreciarnos a nosotros mismos. Todos los días de nuestra vida, vernos como el hombre pecador que somos. Amados, esta gente se ve tal cual son. Se conocen tal cual son. Yo recuerdo en una ocasión, no recuerdo si fue Spruill que lo dijo, pero me llamó tanto la atención porque estaban hablando de la santificación. Y en un momento él dice, la santificación es una conciencia más alta de quién es Dios y de quiénes somos nosotros los hombres. A medida que uno se conoce tal como es y conoce al Señor como dice su palabra, uno entiende
y se esfuerza por ser diferente, porque se da cuenta cada día cuán pecador es y cada día se da cuenta cuántas deficiencias en su alma. Este es el desprecio al pecado. Este es el desprecio a nuestra miseria. Este es el desprecio a nuestro viejo hombre. Este es el valor que le damos a la palabra de Cristo, porque nos paramos frente a la palabra de Cristo y cuando nuestro Señor, nuestro amo, el único que tiene el derecho de gobernar, el que nos compró, nuestro rey, al que coronamos la semana pasada, nos dice, esto está mal, ahí nosotros tenemos que decir, Señor, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Ahí cuando vamos persiguiendo a la iglesia como Pablo y se aparece Jesús a nuestro encuentro y Pablo le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres que yo haga? Yo voy a matar gente, yo voy a coger gente presa, pero yo quiero que me digas qué tú quieres que yo haga. ¿Y qué hizo? Miró su camino y fue a salvar gente en vez de condenar gente. Amados, este es el inicio de una larga carrera. Porque esto no empieza hoy y no termina hoy. Esto empieza hoy y termina por la eternidad. Porque todos los días que tengamos que vivir en esta tierra, tendremos que luchar con nuestro viejo hombre. Todos los días que tengamos en esta tierra, tendremos que luchar contra las ofertas del diablo, contra las ofertas de este mundo, contra las ofertas de nuestra carne. El fin será bueno. El fin será guardar nuestra vida. Y esto es como ser un buen custodio o como ser un buen protector de un banco o de un tesoro. Sí, claro. Pero ninguno piensa que solo lo va a lograr. Porque Jesús dijo, lejos de mí, nada podéis hacer. Entonces, amados hermanos, la buena noticia, en contraste con la mala noticia en esta mañana, es que muchos se perderán porque amarán sus vidas más que a Cristo. Pero otros se salvarán porque amarán a Cristo más que a sus propias vidas. En este caso, estamos nosotros aquí hoy buscando a Cristo, anhelando a Cristo y añorando esa gloria y esa honra que se nos será dada. En estos días leí el libro Progreso del Peregrino y en el capítulo donde van a la feria de vanidad, el evangelista les está contando a fiel y a cristianos sobre las pruebas y están animándose y contándose cuántas pruebas pasamos en la fe cristiana y el evangelista le dice, pero prepárese, porque ahora va a venir una grande. Y puede que alguno o los dos mueran en el camino. Y cristiano y fiel venían con la promesa de que lo que les importaba era la ciudad celestial. Estaban dispuestos a sufrir, dispuestos a padecer por Cristo. Y ellos entonces se disponen a ir a la feria de vanidad porque tenían que pasar por esa ciudad para llegar a la ciudad celestial. Y en este proceso, cuando se encuentran con la sociedad, imagínense todos los pecados habidos y por haber, todas las cosas malas habidas y por haber, se le dan como ofrendas, o sea, se le dan como servicio a ellos para que ellos caigan en esto. Pero fiel y cristiano habían entendido que su maestro había pasado por esa sociedad donde fue tentado por el diablo y venció y pasó. Ellos tenían una meta, ellos sabían a dónde iban a llegar. Pero el enemigo siguió ofreciendo, el enemigo siguió dándole tentación. El enemigo llegó al punto de que cuando vio que ellos eran diferentes, porque eran diferentes, se vestían de manera diferente, hablaban de manera diferente y también llevaban poco equipaje, porque ellos sabían a dónde iban. Ellos no hicieron estancia en este mundo. Ellos estaban de paso, hermano. Lo que hacían ellos era lo necesario, porque sabían que mañana se iban, porque sabían que podían hasta morir en esa ciudad. Y fueron llevados a juicio. Un juez injusto, unos testigos injustos, envidiosos, supersticiosos, aduladores, que lo que hicieron fue condenarlos injustamente y llevarlos a un lugar, a una prisión, donde pobre fiel, a la vista humana, perdió su vida. Y Cristiano estuvo preso un gran tiempo hasta que el Señor lo libró. Esto es una forma metafórica, ¿no? En la que John Bunyan escribe El Progreso del Peregrino y le invito, hermano, a comprarse el libro. Lo que vale son 10 pesos, los más baraticos.
pero es un libro que no debe irse de esta tierra sin leer. Lo que me llama la atención de este capítulo y lo que me sorprende es la fe que tienen estos hombres, que a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que se tienen que negar, seguían pensando en la ciudad celestial. Su meta era seguir a su maestro, imitar a su maestro y llegar a la ciudad celestial. Y no importa cuán rápido llegara, podía haber llegado a través de la muerte. De hecho, fiel fue recogido por un carro y llevado con su señor antes de tiempo. Ellos querían irse, pero Dios permitió que Cristiano durara un poco tiempo, un poco más, porque tenía otros planes con él. Sea de una manera o de otra, hermano, nuestra mente tiene que estar concentrada en la eternidad. Nuestra mente tiene que estar concentrada en Cristo. Debemos servir a Cristo. Servirle, como dice Jesús en el versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Debemos servir a Cristo en todo su camino. ¿Y saben por qué? Porque seremos honrados por el Padre. ¡Qué gozo! Saber de que nuestro Padre nos está mirando, de que nuestro Padre está viendo cada una de nuestras tentaciones, cada una de nuestras luchas, cada uno de nuestros sufrimientos por Cristo. Pero seremos honrados al final de nuestro tiempo. Quienes pretenden servir a Cristo tendrán que seguirle. Y muchos pueden venir a Cristo como en ese momento y servirle y servir las mesas y ser parte de los que están alrededor. Pero hay un punto que tenemos que pasar y es seguirle a donde Él vaya. ¿Y a dónde iba Cristo? A la muerte. ¿Y a dónde tenemos que ir nosotros, hermanos? A la muerte. A la muerte con Cristo, hermano. Pedro no llegó en un inicio. Lo negó. Lloró amargamente. Dicen las tradiciones que cada vez que oía un gallo, lloraba porque recordaba el momento en que lo negó. Pero ¿saben cómo terminó Pedro? Crucificado. Igual que su maestro. ¿Y cómo terminaron todos esos discípulos? ¿Y cómo terminó la iglesia primitiva? Siendo perseguida, maltratada, expulsada de su nación. ¿Y cómo terminamos tú y yo, hermano? Viviendo como se vive en este país, bien, sin una gota de presión espiritual por seguir a Cristo. Pero hay excelentes resultados. Y lo que me conforta de este texto es que mi sacrificio tiene un premio. Mi sacrificio tiene un precio, pero tiene un premio. Y es la honra de mi Padre. Es aquel que lo sabe todo, que conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, conoce mis intenciones, mis motivaciones. Y que por medio de Cristo me hace puro, me hace limpio. Él sabe que somos pecadores. Él sabe que somos pecadores. Él sabe que nuestras motivaciones son erróneas. Pero Él sabe que esas motivaciones positivas que nacen de nuestro corazón es porque el Espíritu de Cristo está en nosotros y nos está llevando a amarle y adorarle tal como Él nos pide. Con imperfecciones, con olor al pecado, pero digna porque Cristo es nuestro intermediario, hermano. Y Cristo nos está llamando en este día. Y como todos los textos encuentro una doble implicación. Los que aman a Cristo y los que desprecian a Cristo, como Juan hace esto. ¿Quiénes desprecian a Cristo? Aquellos que se pierden, aquellos que amarán sus vidas más que a Cristo. Y quiero decirle, hermano, le doy gracias a Dios porque yo nací en Cuba y yo sé lo que es pasar trabajo. Y aquí hay unos cuantos que saben lo que es pasar trabajo. Pero ¿saben qué veo de fortaleza en vivir en un país así? De que tienes que pasar tanto trabajo que si no te agarras a Cristo, te vuelves un rebelde contra el sistema y un terrorista para ellos. Pero ¿sabe qué es lo que yo veo de debilidad en este país? Es que lo tenemos todo. Todo está a la mano. ¿Tú quieres ser millonario? Está todo diseñado para ser millonario. En su tiempo lo vas a hacer. Tú quieres ser lo que tú quieras, quieres ir a la luna, trabaja, esfuérzate y de aquí a 20 años a lo mejor logras tu objetivo. Por lo menos tienes más esperanza que en otros países como los nuestros. Pero qué peligro tan grande es vivir en una nación donde todo el tiempo te están
quitando a Cristo de en medio y te están poniendo o el dinero, o el viaje, o la prosperidad, o el lujo, o el comercial este, o el comercial el otro. Tu mente está constantemente ocupada en mil cosas, en querer tener más, en lograr, en triunfar, en soñar. Y Cristo miras atrás y lo dejaste a 20 kilómetros de distancia. Pero Cristo tiene que ser el centro, porque estos que aman su vida más que a Cristo y estos que sacrifican a Cristo por sus placeres terrenales, terminarán desaprobados ante Dios. Pero hay otros hermanos que sufren igual, pero ven a Cristo. Sí, están sufriendo porque ven que todos pueden prosperar y viniste de un país, saliste de un país de pobreza porque quieres prosperar, pero tú dices, esto compromete mi integridad. ¿Qué dice Cristo sobre esto? Tendremos que padecer. Tendremos que padecer. No es que puede que usted, no hermano, todo cristiano padecerá por Cristo. Todo. No nos engañemos. El mundo, Satanás y la carne se levantan constantemente, no descansan, no duermen contra usted y contra mí, si usted es creyente. Y nos tientan, nos prueban, nos ponen tropiezos, porque lo que quieren es que usted y yo abandonemos a Cristo. ¿Y saben por qué no lo abandonamos? No porque no queremos, porque Cristo es más fuerte que ellos y nos sostiene. Porque somos de Él y sus ovejas no perecerán nunca, como dijimos hace tiempo atrás. Pero si no fuera por su sostenimiento, nos hubiéramos perdido. Pero estamos aquí. Tenemos que luchar, y no solo con el mundo, Satanás y la carne, sino con la cultura pseudo-cristiana en la que vivimos hoy. Este es el país de los cristianos. Cualquier cristiano, oye, uno hablando, no, él es cristiano, el otro es cristiano. Sí, son cretinos. Porque un cristiano siga a Cristo. Un cristiano no usa la política para fines políticos. Un cristiano rinde su política a la política de Cristo. Un cristiano se aparta del pecado, porque un cristiano fue beneficiado por la muerte de Cristo. Y yo quiero hacer un llamado en este día, hermano. Un llamado tan serio como el amor que le podamos tener a nuestras almas. Y yo nunca me dirijo a los niños, pero quiero dirigirme a los niños en este momento. Niños, Dios no tiene nietos. Escuche esto. Dios no tiene nietos. Porque sus padres sean cristianos, eso no significa que usted lo es. Y si usted no viene a Cristo y no se aborrece a sí mismo, usted perecerá también como el Señor más grande que pueda haber en esta sala. Y es tiempo de que entendamos que seguir a Cristo implica negarnos a nosotros mismos. Tener que decirle no a las ofertas en la escuela cuando nos están comprometiendo. Y quieren que usemos ropa corta, o quieren que digamos ciertas palabras, o quieren que hagamos ciertas cosas que saben usted es niño, que no viene de Dios. Seguir a Cristo implica que si tus padres no son cristianos, sin faltarle respeto, sí darle lugar a Cristo en primacía. Sin desobedecer a tus padres, pero sí amar a Cristo por encima de ellos. Quien ama a padre, madre, hijo, hermano, más que a Cristo, Jesús dijo, no es digno de mí. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio. Y quizás usted es nuevo en la iglesia. Quizás lleva 1 año, 3 meses. El evangelio no es fiesta. Sí, es fiesta. Es fiesta. Pero el evangelio es abnegación. El evangelio implica que tendremos que luchar. Implica que toda la vida estaremos batallando. Toda la vida. Pero quizás usted es de los que está en el momento de la disciplina del Señor. Está viviendo en un estado pecaminoso, sabiendo y consciente de que lo que está haciendo es pecado. Pero dice ser cristiano. Las doctrinas de la gracia no le van a salvar. Las doctrinas de la gracia, mal entendidas, no le van a salvar. Porque las doctrinas de la gracia lo que enseñan es que aquellos que fueron elegidos son elegidos para ser santos. Entonces, si nuestra actitud es una actitud pecaminosa y cada vez más pecaminosa y cada vez más pecaminosa, lo que nos está diciendo es que posiblemente no seamos cristianos.
Que tengamos un falso concepto de cristianismo o un falso concepto de lo que es la teología. Pero los verdaderos creyentes se aborrecen a sí mismos. Se odian a sí mismos porque saben la maldad que hay en su alma. Pero si usted es uno de esos cristianos que están padeciendo por Cristo, que tienen que bajar la cabeza cada vez que sale a un lugar porque lo que hay es imágenes con mujeres, no voy a decir ni la palabra, o tienen que comprometer su fe ante la mentira, ante lo que otros dicen, ante las propagandas de este mundo, pero ama a Cristo y dice que no y paga persecución, o tiene que pagar aún. En estos días hablaba con un amigo y el amigo me decía, yo no sé por qué a los reformados ahora los están atacando. Le dije, no, yo lo que no sé por qué no te has dado cuenta de que en la historia los hombres que han faltado a la sana doctrina han sido objeto de la burla y del escarnio de este mundo. Así que, hermano, si usted está en la verdad, usted va a sufrir. Ha llegado la hora. Y ahora veremos a Cristo morir, sufrir amargamente. Pero lo que nos enseña la Escritura y lo que nos anima la Escritura es que aquellos que sufriremos con Él, aquellos que iremos con Él a ese calvario, seremos honrados por Dios. En la gloria de nuestro Padre, en la gloria de nuestro Cristo y en la gloria de su Espíritu, el cual nos lleva a actuar y a vivir conforme a su voluntad en este mundo. Así que, hermanos, en esta mañana, a pesar de ser un mensaje en el que nos podemos sentir reprendidos, en el que nos podemos sentir incluso dolidos en nuestro pecado, consolémonos, acerquémonos y entendamos de que Dios nos ama y nos ama con la verdad y nos dice la verdad, pero también nos da la gracia para decirte, ¿te caíste? Levántate. ¿Te equivocaste? Levántate. ¿Cuánto has hecho mal? Levántate. Hoy es tu día para arrepentirte. Y si no eres cristiano, hoy te estoy diciendo, el mejor camino que encontrarás se llama Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque vas a sufrir. Vas a sufrir. Porque no te pienses que Satanás, el mundo y la carne te van a ayudar a todo lo que tú quieres. No, te van a tratar mal también, pero no vas a tener consuelo. Y el único que puede consolar el alma se llama nuestro Señor Jesucristo. Amados, oremos al Señor y démosle gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, el cual se fue glorificado, fue exaltado y no quedó solamente en su muerte, sino que resucitó de la muerte con poder, ascendió a los cielos, es coronado y nos está sosteniendo por el poder de su palabra. En Él estamos cimentados, en Él estamos confiados y tenemos la seguridad de que nuestra vida terminará en gloria y honra. Señor, cuán débiles somos. Cuán fuerte es tu palabra y cuán retante es tu palabra cuando tenemos que encontrar textos de este tipo. Pero cuánto consuelo encontramos en tu amor, que tú nos has comprado y nos has salvado y nos has llevado de gloria en gloria y nos llevarás hasta el final por los méritos de Cristo. Que nuestra salvación es segura. Pero sabemos que en esta línea de la salvación, la línea no es recta. Sabemos que hay muchos tropiezos en el camino. Sabemos que seremos defraudados, que seremos engañados, que seremos maltratados. Sabemos que nuestro pecado nos llevará a puntos donde tenemos que tomar la decisión de abandonar. Pero sabemos que por el poder de tu gracia, ese Cristo que murió por nuestros pecados y su muerte tan poderosa, nos sostendrá por el poder de su obra.